El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos, soy Asyades Vélez Candelario, directora asociada de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, con más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa televisiva del recinto. ¿Cómo hablamos y cómo es nuestro español puertorriqueño? Estamos en la segunda parte de este interesante tema que discutimos en esta nueva edición de Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Y tengo el placer de darle la bienvenida nuevamente a Foro Colegial a los doctores Melvin González y Hilton Allers, quienes son catedráticos asociados de nuestro Departamento de Estudios Hispánicos. Bienvenidos, doctores, gracias por estar aquí nuevamente en Foro Colegial. Un placer estar aquí contigo y gracias por habernos invitado. Es que nos quedamos como que con el saborcito, con la inquietud del español en Puerto Rico. Sí, se hicieron cortos. Se hizo bien cortito el programa pasado. Y entonces nos quedamos con unas dudas, pero antes de continuar con esas dudas, me gustaría que habláramos y recapituláramos en lo que hablamos en nuestro primer programa, si verdaderamente nosotros los puertorriqueños hablamos mal el español. Bueno, si quieres comienza tú. Pero para recapitular, ¿verdad? Lo que tratamos de decir la vez pasada, y tal vez esto sea una manera de aclarar un poco, es que no hablamos mal el español, ¿no? Todo hablante del español lo habla bien. Lo que pasa es que cada hablante, ¿verdad? Y sobre todo dependiendo de su región, ¿verdad? Dependiendo del área donde viva, pues va a hablar una variedad, o que es lo que los lingüistas llamamos un dialecto, de su lengua, ¿no? Y eso no es una cosa que solamente ocurre en español, ¿no? A ver cuántos dialectos del inglés hay, ¿no? Mientras más hablantes tiene una lengua, más variaciones y más variedades dialectales va a tener, ¿no? Y creo que entonces no determinamos en aquel momento, doctor Allers, la cantidad de dialectos, si es que se ha hecho un estudio en Puerto Rico sobre ese tema. La cantidad de dialectos del español en general o en Puerto Rico. En el país por región, si lo podemos llamar así. Bueno, a ver qué piensas tú. Bueno, en Puerto Rico ciertamente hay distintas, poniéndolo en términos no lingüísticos, ¿no? Distintas formas de hablar, ¿no? Dependiendo de la zona en que estemos, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy del área de Canóvanas, Río Grande, el este del país, hice mi niñez y en San Juan y todo. Ahora que llevo en Mayagüez, en el oeste, digamos, 2 o 3 meses, me he dado cuenta que hay una ligera diferencia, ¿no? De hecho, la podemos ver con usted, porque usted habla un poquito diferente, no tanto el hablar, sino la entonación. La entonación, pero eso no significa que no estemos hablando del español puertorriqueño, y casi siempre las diferencias tal vez se vean más en los sonidos, ¿no? La pronunciación, es posible, no quiero lanzarme a hacer un juicio final, ¿no? Pero si hablamos de las oraciones, de la estructura, ¿no? O de la sintaxis, ¿no? Yo me atrevería a decir que es igual tanto en Fajardo como en Mayagüez, en Arecibo o en Ponce, ¿no? No hay una diferencia. Otra diferencia, tal vez en algunas zonas de Puerto Rico utilicen algunas palabras. Eso es lo que a eso me gustaría léxico, comentar. ¿no? Sí, el léxico puede es diferente, ser por ejemplo, diferente. Olla o caldero. Yo no suelo utilizar la palabra caldero para referirme a la olla o el recipiente para cocinar de metal. O sea, se me hace un poquito difícil porque a mí no me enseñaron eso. Son diferencias, como dice el doctor González, las diferencias principales que puede haber entre variedades de una misma lengua casi siempre son a nivel de los sonidos, ¿no? Sobre todo de la entonación, la curva entonativa, que es lo que la gente normalmente llama el acento, ¿verdad? Sí. Es la curva entonativa. Y en algunos casos hay algunas diferencias de léxico, que yo ¿verdad? Creo que esa parte de la curva entonativa que ustedes hablan o de la entonación, la hablamos en el primer programa. Y yo creo que hablamos en el sentido de que, por ejemplo, las personas en la zona metropolitana tienen una forma de entonar diferente quizás a nosotros, los que estamos en otras zonas
fuera de la zona metropolitana? Sí, en el caso, se me ocurre sobre todo, más que en entonación, diferencias de entonación, diferencias en la pronunciación de algunos sonidos, Ajá, ¿verdad? Por ajá. ejemplo, la R final, ¿verdad? Como comer, ¿verdad? Eso lo hablamos y a mí me Exacto, que fue resulta lo que tan iba a ver. curioso que Eso eso es, pase, doctores, sí. porque es que, ¿por qué pasan estas cosas en una isla tan pequeñita? Vamos, si habláramos de un país como Sí, Cuba, México, México, Colombia, que son exacto. islas, ¿verdad? Isla, Cuba es una isla más Claro. grande, México es un país sumamente grande. Claro. Pues uno puede decir, pues mira, eso está justificado, pero en nuestra isla, ¿verdad?, que es pequeñita, ocurren esas cosas. Pero fíjate que en ese caso, ¿verdad? Con ese sonido, lo que A mí me llamamos choca ese sonido de la R final. retrofleja, ¿verdad? Como se llama técnicamente. Pues así mismo No se es oye, así de fea algo- como no- se oye el nombre. Así mismo es. Pero usted va Fíjate, para ¿no? Pero cocinar. no eso se oye puede decir terrible. tampoco Ajá. que es un sonido que haga toda la gente del área metropolitana. No, no, no. Si te das cuenta, está restringido puede principalmente a estereotipar. un grupo generacional, ¿no? Ajá. Generalmente son o hablantes más jóvenes o incluso hablantes pues de un nivel medio, ¿verdad? Medio alto, socioeconómicamente hablando. Y ese es otro nivel en la variedad lingüística, no es solamente geográfico, ¿no? Sino también social, ¿verdad? Dependiendo del grupo social al que pertenezca un hablante, el hablante va a mostrar unas características en su habla, Y ¿no? eso está probado, Así que, por ejemplo, ¿verdad? sí se habla por ejemplo, que los hombres hablan de una manera y las mujeres hablan Sí. de otra. Que son generalizaciones que no se pueden llevar, ¿verdad? Hasta sus últimas consecuencias, pero sí hay una tendencia. Aquí, Dígame, aquí doctor lo González. interesante también sería ver, es decir, esto es un fenómeno exclusivo de los jóvenes en Puerto Rico o de los puertorriqueños, o ese sonido aparece en otros españoles, ¿no? Ah, qué bien. Sí, En aparece. otra forma del español. Se me ocurre Costa Rica. En por Costa ejemplo. Rica, ¿no? Si es así, podríamos pensar, bueno, ¿es algo de los hablantes o que la lengua de alguna forma permite el cambio? Que en efecto la lengua cambia, ¿no? Con el tiempo. Entonces estamos ante un proceso de cambio lingüístico, ¿no? Por lo tanto, como puertorriqueños no tenemos que sentirnos que nos estamos, entre paréntesis, apartando de algo, ¿no? Simplemente como hablantes del español estamos usando la lengua y la lengua está cambiando, ¿no? Y estamos haciendo uso de eso, ¿no? Pero sí, como dice, ¿no? Compañero, sí, ciertamente se da en algunos sectores, no en todos los sectores, ¿no? Pero también sería bueno ver si es algo característico de Puerto Rico, pero por la experiencia sabemos que no es así, que no es algo característico de los puertorriqueños. Fíjate, pienso que es interesante que a diferencia del caso de los costarricenses, ¿no? En el que ese sonido R, ¿verdad? Ocurre en casi todos en cualquier posición, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. En el caso de los hablantes a los que tú te refieres, sobre todo en el área metropolitana, no ocurre, por ejemplo, ocurre principalmente eso al final de la palabra o al final de la sílaba, ¿verdad? Y es interesante que esa es precisamente en la misma posición en la que ocurren en nuestro español y en el español de otras zonas del Caribe. Es la misma posición en la que tienden a ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico y en el Caribe en general, esa R final tendemos a no hacerla así comer y beber, ¿verdad? Sino comer o beber, ¿verdad? O amor, ¿verdad? Sí. Así que ocurre un cambio ahí. También los compañeros ¿verdad? En la República Dominicana, en algunas zonas, pues también hacen comer y beber, Ajá. ¿verdad? Exacto. Nosotros por la L y ellos quizás por la I. Exacto, Ajá, ese la sonido deslizado que reemplazamos, llaman. sí. Y el hecho de que en ese mismo contexto ocurre ese comer y beber, ¿verdad? Ajá. Que para no entrar en tecnicismo, ¿no? Pero fonológicamente hablando estaba bastante cerca, ¿verdad? Sí. De eso también que ocurre en la República Dominicana. Son sonidos que forman de una misma clase, que decimos en fonología, ¿no? Y no es de extrañar que eso ocurra. O sea, obviamente la manera de realizar ese sonido en el español de Puerto Rico pues muestra mucha variedad, ¿verdad? Mucha riqueza en términos de las diferentes producciones o pronunciaciones posibles. Ya que estamos hablando de la pronunciación esa de la letra R,
yo, ¿verdad? Mi parecer, y ustedes me corregirán si estoy equivocada, yo pienso, ¿verdad?, que quizás es la letra más abusada del abecedario, porque por ejemplo también ese es el primer caso que ustedes mencionan de ese cambio en la R final, pero también cuando la R está en medio, por ejemplo en la palabra carne, nosotros, la realidad es que yo no digo dame un poquito de carne, dame un poquito de carne o algo así. Hay gente que la cambia por la J, a unos más marcados, otros menos marcados, quizás. Entonces esa letra es al final de la sílaba. Fíjate, no está al final de la palabra, pero no es como en amor, pero es carne. Es el final de sílaba, ese contexto en el que ocurre toda esa variedad de pronunciación. Pero también yo no diría que abusada, yo diría más bien que muestra una riqueza de variación, ¿verdad? Una riqueza de variación. Pero es que también en el principio de algunas palabras, por ejemplo, pues uno menciona voy para el río, o a veces ahí sonó bastante, pero a veces cuando comienza una palabra, a veces uno no la pronuncia, ahora mismo no se me ocurre cuál ponerle de ejemplo para esa, pero la R es como que un poquito más, como yo le digo, la más abusada para mí. Lo que mencionamos la otra vez fue el caso de la pronunciación que se llama velar, ¿no? El giro. Ajá, el giro, ¿verdad? Que es una pronunciación característica de Puerto Rico, ¿verdad? Así que de los hablantes, ¿verdad? De los hablantes de español en Puerto Rico, ¿no? Pero dijiste algo que me resultó interesante cuando hablamos de la R, que llamamos acá en lingüística retrofleja. Y tú dijiste, así mismo de fea es como esa palabra. ¿Te parece feo el sonido? ¿O no te...? No, la palabra retrofleja está fuerte, está difícil. Fíjese, mi palabra favorita, yo no sé, yo adoro el español y yo no sé, ustedes, ¿verdad? Me imagino que también la tendrán. Armador, y también tiene, esa palabra yo la encuentro tan bonita, la entonación, no sé por qué. Esa palabra para mí es muy bonita. La gente me pensará un poquito, ¿verdad? Está como loca, pero la verdad es que sí, a mí me encanta el español y uno... hay gente que tiene un gusto particular por las palabras esdrújulas, ¿no? Otros por ciertos sonidos, ¿verdad? Que los asocian. Bueno, vamos a continuar con este interesante tema luego de esta pausa y regresamos, amigos, aquí a su programa Foro Colegial. Estoy de regreso en su programa Foro Colegial, nuevamente hoy con la visita de los doctores Hilton Allers y el doctor Milton González, quienes son Melvin González, quienes son catedráticos asociados del Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto Universitario de Mayagüez. El antes, ahora y siempre colegio, gracias por estar aquí. Retomamos el tema interesantísimo que estábamos hablando sobre el español en Puerto Rico y durante la pausa el doctor González nos habló de que había otra letra que también ellos no les gusta que yo utilice la frase la más abusada, pero no vamos a utilizarla, pero que también es una que suele mucho cambiar el puertorriqueño. ¿Cuál es? S final, ¿no? Igual como la R, ¿no? La S final suele también sonar, ¿no? Si lo queremos mantener técnico, ¿no? De una forma distinta, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, los libros, la gente suele decir los libros, ¿no? Ajá. Tal vez una anécdota, ¿no? Que yo siempre le hago a mis estudiantes. Mi madre, ¿no? Mi madre, cuando la luz se iba en mi casa, decía, ¡ay, se fue la luz! Y a mí me encantaba mucho la forma en que lo decía. Y yo le decía, mamá, tú puedes... Yo decía, ¿qué? Y ella, que se fue la luz. Y yo, ¿qué? Muchacho, la luz. Y ese sonido aspirado, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Aspirado. A mí, desde pequeño, me encantaba mucho, ¿no? Y tal vez eso fue una de las cosas que me llevó a estudiar más la lengua, ¿no? Porque decía, interesante cómo mi madre, hablante nativa de español, que me enseñó obviamente español a mí, fue el input, ¿no? Que yo tuve de niño, domina un español puertorriqueño, ¿no? Pero tiene estos fenómenos interesantísimos, ¿no? Y eso también es fuente de interés. Entonces, es una de las causas que me llevó a mí a estudiar lo que estudio, ¿no? Lo que hago, ¿no? Entonces, estos pequeños sonidos, ¿no? Estas diferencias, ¿no? En el habla pueden ser fuente de inspiración para la gente, y en este caso para que los puertorriqueños estudien la lengua, ¿no? Estudien en nuestro caso el español puertorriqueño, ¿no? Yo pienso que también puede ser, ¿verdad? Y nuevamente les pido por favor que me corrijan si
estoy equivocada en esa percepción, pero quizás a lo mejor no es tanta la gente la que quizás pueda preocuparse por su forma de hablar. Simplemente lo hablamos y ya, porque eso pasa, o sea, nos comunicamos porque claro, esa es nuestra herramienta primordial de comunicación. Nos comunicamos y se acabó. Cómo lo haya dicho, cómo lo haya pronunciado, no es el problema. El hecho es comunicarme contigo. Claro. Bueno, y qué bien que es así, porque si cada vez que vamos a decir algo, vamos a hablar, estamos con una preocupación consciente de que si estoy diciéndolo bien o no, parece como si estuviéramos hablando una lengua extranjera que no domináramos bien, ¿no? Claro. Así que es normal, perfectamente normal y deseable, ¿no? Que en la lengua nativa de cada persona, pues uno se sienta totalmente cómodo, en la perfecta libertad, ¿verdad?, de hablar de acuerdo a cómo su competencia mental le permite, ¿no? Porque de eso precisamente se trata lo que es una lengua. Cuando pensamos en lo que es una lengua, y no me refiero obviamente a, ¿verdad?, el órgano en la boca, ¿no? El idioma, sí. El idioma, ¿verdad? Generalmente pensamos en lo que alguien dice o en lo que hace o en lo escrito, ¿no? En algo como externo a la persona. Pero para los lingüistas, lengua es otra cosa totalmente. Lengua es precisamente ese sistema que está en el cerebro, ¿no?, de cada uno de nosotros, que nos permite producir todas esas oraciones o frases, ¿verdad? Todo esto que está cargado de significados, ¿no? Pero es un sistema, es como una especie de programa, si usamos la analogía de una computadora, ¿no? Y es precisamente eso lo que nos interesa más, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hay en la cabeza de Melvin, en la cabeza tuya y en la mía y en la de todos los que están entendiendo este programa, que hace que estos soniditos y estos ruidos que yo estoy haciendo aquí con la boca, pues tengan un significado para otra persona, ¿no? Y eso realmente es lo que es fundamental. ¿Cómo lo decimos? También es objeto de estudio, pero ya es secundario, o sea, es secundario. Que es precisamente, ¿verdad?, lo que ustedes trabajan, ¿verdad?, e imparten en el recinto universitario de Mayagüez, que me gustaría que me hablaran un poquito sobre eso, de lo que ustedes están haciendo en el recinto y cómo, ¿verdad?, eso ayuda quizás a que nosotros como puertorriqueños enriquezcamos, si es la palabra, ¿verdad?, desarrollemos o ampliemos lo que es nuestro lenguaje, el español puertorriqueño. En el caso suyo, ¿en qué trabaja, doctora Lers? Bueno, pues ¿qué cursos imparte? Aquí en el Departamento de Estudios Hispánicos, pues estamos aquí a cargo, ¿verdad?, de los cursos de lingüística y de gramática, ¿no? Yo he estado dando cursos de introducción a la lingüística. Que la gramática sería otro tema de otro programa. Claro. Porque eso ya es aunque no crea que sea muy diferente de lo que hemos estado haciendo, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y el curso de gramática, que es precisamente el que tenía yo ahora antes de venir aquí a grabar, ¿no? Y en estos cursos, tanto en el de lingüística como en el de gramática, yo creo que una de los conceptos más fundamentales, ¿no?, que lo que uno trata de impartirle a los estudiantes, ¿no?, es qué es eso que llamamos una lengua, ¿no?, y qué es lo que es gramática, ¿no? Pensamos en gramática como un libro, como ortografía, como dónde va, que si ¿verdad?, que si se escribe con S o con Z o con C, o con B o con V, o si dónde va la tilde o no va la tilde, ¿no? Y digo, bueno, todo eso es algo que se llama ortografía, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa y eso puede ser una preocupación, ¿verdad? Y un área de conocimiento para todos nosotros que sabemos escribir, ¿no? Pero todo ser humano es hablante de alguna lengua, pero de eso, como digo, por ser conservador, la mitad no sabe escribir, ¿no? Pero tienen una lengua. Así que hay algo más allá de lo escrito, ¿verdad?, que es realmente lo más fundamental. A raíz de lo que me contesta, se me ocurre preguntarle, doctora Lers, usted que lo recibe, que da a esos estudiantes, ¿verdad?, de nuevo ingreso, ¿cómo es su español en el aspecto de lo que estábamos hablando, ¿verdad?, de la ahora que usted lo menciona, la gramática y de
de la forma de hablar el español, de esa pronunciación, la sintaxis? ¿Cómo usted, desde su percepción, usted de los estudiantes, si los dice. estudiantes, Bueno, cuando los recibe, esos estudiantes sí. de nuevo ingreso, cómo vienen a la universidad? ¿Cuáles son esos conocimientos? ¿En qué nivel están? Pues mira, yo realmente no recibo estudiantes de nuevo ingreso Bueno. porque los cursos de gramática y lingüística pasado, requieren español básico. Y entonces, pues como yo no enseño esos cursos, así que no Y los cuando tengo. usted los Pero recibe para sus cursos, ¿cómo sí. están esos estudiantes? ¿Cuál es ese nivel de conocimiento de ellos? ¿Cómo es? Bueno, obviamente como hablantes nativos del español tienen la misma competencia para hablar y formar oraciones que tenemos, ¿verdad? Que tenemos aquí nosotros. Lo que sí, ¿verdad? Uno puede observar son otro tipo, ¿verdad? de fortalezas o debilidades que tiene que ver ya no con la lengua o la gramática en sí, sino tal vez con el discurso, ¿no? Con el dominio de ciertos estilos que tradicionalmente se consideran más formales o más académicos, ¿verdad? Que normalmente uno adquiere o desarrolla mediante la lectura, ¿verdad? O mediante la exposición a otras, ¿verdad? A otras corrientes lingüísticas. Y eso pues no es igual en todos, ¿no? Se nota en algunos estudiantes eso está un poco más desarrollado que en otros. Sí. Y en el caso suyo, doctor González. Es interesante porque en el de gramática, en la clase de gramática, ¿no? Yo creo que tal vez lo interesante es que los estudiantes vienen ya con una idea de lo que lo que se van a enfrentar. Cuando entran a las clases nuestras, los cursos nuestros, aprenden que lo que han aprendido, que no tiene que ver con la forma en que hablan, con el conocimiento que ellos tienen de su lengua, sino lo que se les ha enseñado no corresponde a lo que nosotros hacemos en el salón de clase. Una cosa muy interesante, ¿no? Esto no son de qué es correcto e incorrecto. El estudiante cuando entra al aula tiene tal vez la percepción de que lo que va a aprender en esta clase es cómo hablar correctamente. O cómo escribir correctamente. O cómo escribir correctamente. El curso de redacción. Y lo primero que le impacta, ¿no? Desde el primer momento, yo les digo, aquí no estamos para saber qué es correcto e incorrecto. De hecho, si la labor del lingüista fuera esa, no tendríamos empleo, no tendríamos nada que hacer. ¿Y para qué están? ¿Y cuál es la labor del lingüista? Okay. Yo les intento, ¿no? Enseñar, transmitir que el lenguaje es el objeto de estudio nuestro, ¿no? Hay que observarlo y explicarlo. Entonces, en mi clase, en nuestras clases, van a poder tener la capacidad de observar el lenguaje y poder explicar aspectos del lenguaje. ¿Por qué sucede? ¿Por qué hay un cambio de la R por L? ¿Eso pasa siempre? ¿En qué contextos? Entonces, están adquiriendo un conocimiento que no tenían antes. Yo me imagino que ellos se sorprenden, ¿no? Cuando entonces hacen esos descubrimientos. Claro. Yo creo que una de las cosas que más les sorprende a los estudiantes y a muchas personas, ¿no? Es descubrir o enterarse de que la lingüística es una ciencia natural. Claro. Y cuando hablo de ciencias naturales me estoy refiriendo a ciencias como la química, la biología, la física, ¿verdad? En la que se estudia el lenguaje es un aspecto de la naturaleza de una especie, ¿verdad? Que es la especie humana, ¿no? Y yo les hago a veces la analogía, les digo, ¿qué estudia la química? Y a veces dicen, bueno, la química estudia pues la materia, los elementos. Y yo, muy bien, estudia los elementos. Y dame el nombre de algunos elementos, pues no sé, oro, oxígeno, hidrógeno. Digo, ¿y qué es más correcto? ¿Un átomo de hidrógeno o un átomo de oxígeno? Y me quedan a decir, pero eso no tiene sentido. ¿Verdad? En las ciencias no hay cosas correctas o incorrectas, porque esos son juicios valorativos que no tienen ningún sentido sobre hechos naturales. O sea, que podríamos reflexionar que en el español no existen dogmas, ¿no? No existen formas que se impongan desde afuera y que sean las correctas. Bueno, eso dependiendo del paradigma en que uno esté. Claro. Desde la perspectiva de la lingüística, que es el nuestro, sí. Si nos ponemos ya en otro paradigma y desde el plano, por ejemplo, de la academia,
de la lengua, la academia sí tiene un rol, un desempeño, y que no vamos a entrar aquí en detalle, ¿no? Si está bien o mal. Pero ahora bien, es importante que los estudiantes sepan que uno como lingüista está desde una perspectiva científica, y en esa perspectiva científica esos juicios no van a tener ningún efecto, si es correcto o incorrecto, ¿no? Claro. No, lingüistas somos científicos y no somos, para decirlo en inglés, policy enforcers. Bueno, pues ya lo saben, yo les agradezco. Lamentablemente hemos llegado al final de esta edición de Foro Colegial. Yo les agradezco a los doctores, al doctor González y al doctor Alerts nuevamente por su visita en el día de hoy. A ustedes, amigos, también les agradezco su sintonía. Será hasta una próxima ocasión en que volvamos en este su programa, Foro Colegial. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.